Estamos listos para sentarnos en una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana, para tratar todos los asuntos que haya que tratar. Así que cualquier petición que tenga incluso la dictadura, que la lleve a la mesa. Mira, ahí están, ya lo dijo claramente Maduro. Yo creo que una negociación de micrófonos no es una negociación, le resta seriedad al proceso. Así que además, como ustedes saben, ya la fase de pendulación inició de alguna manera y ahí está contemplado muy claramente cómo debe llevarse. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. El proceso formal de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y su oposición con mediación internacional ya tiene fecha y lugar tentativos. Es el 13 de agosto en la sede de México. Fuentes vinculadas a la llamada fase pendular del diálogo sobre Venezuela confirmaron que ya se ha acordado el inicio de las conversaciones en un par de semanas con el concurso de la Cancillería de México y el Reino de Noruega. Maduro, a quien la oposición califica de usurpador de la presidencia de la República, afirmó durante un mensaje televisado que ya existe un acuerdo con sus detractores para instalarlo en México. También dijo que hay una preagenda. El gobierno demanda el reconocimiento de las instituciones afines a Maduro y la suspensión de las sanciones económicas extranjeras contra su poder. También la liberación de recursos secuestrados fuera del país, entre los que resaltan varias decenas de toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Vamos a elecciones el 21 de noviembre. Y que gane el que presente el mejor programa, los mejores candidaturas y movilice al pueblo a su favor el 21 de noviembre. Y gane quien gane. La oposición ojalá logre la unificación de sus fuerzas, porque nosotros queremos salir a batallar con esa oposición unida. La oposición liderada por Juan Guaidó exige por su parte que se defina un cronograma amplio de elecciones que incluyan comicios presidenciales y parlamentarios. Pide asimismo que se atienda de manera prioritaria la crisis social nacional que suele definir como emergencia humanitaria compleja. Se espera que tanto la oposición como el oficialismo de Venezuela formalicen en breve sus respectivas delegaciones para el diálogo. Gerardo Blay, un abogado, exalcalde y diputado que ha militado en partidos contrarios a Maduro, encabeza una comisión designada por Guaidó que ha realizado consultas con sectores políticos aliados en Estados Unidos y en Europa desde hace un mes. Se espera que representantes del régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana se reúnan la próxima semana en Ciudad de México para iniciar las negociaciones destinadas a poner fin a un enfrentamiento político antes de las elecciones regionales de noviembre, según personas con conocimiento directo al asunto. El líder de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, negociarán en nombre del dictador Nicolás Maduro, mientras que la oposición enviará al ex legislador y el ex alcalde de Baruta, Gerardo Blay, junto con un representante de cada uno de los partidos principales, dijeron las personas que solicitaron no ser identificadas, ya que el tema no se ha hecho público. Nosotros estamos insistiendo porque la gravedad y el tamaño de la crisis hace mucho tiempo no aguanta más, pero llegó a fase lamentablemente terminal en Venezuela. Por lo cual, si a ustedes les preguntaran hoy, bueno, ¿están listos ya para solucionar ya, inmediatamente? Estamos listos. Ahora, también somos conscientes de que no se pueden dar pasos en falso. ¿Por qué? Porque sabemos cómo se han tratado de aprovechar en años anteriores de procesos como este. Entonces, claro que estamos listos, claro que estamos dispuestos, claro que queremos ya solucionar la crisis dando los pasos correctos, y por eso el intercambio muy productivo inicial con el país de Noruega. Se espera que los políticos se reúnan el 13 de agosto con la intención de firmar un memorando de entendimiento que establezca un marco para las conversaciones más detalladas en septiembre, que conducirían a acuerdos sobre las condiciones y términos de la votación a finales de este año. Noruega, que medió en las negociaciones del 2019, supervisaría las conversaciones junto con las delegaciones de Rusia y Francia, que ayudarán a negociar a Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, respectivamente, dijeron tres de las personas. Argentina y Holanda también fueron invitados. El objetivo es crear una serie de condiciones
condiciones para que todas las fuerzas políticas participen en las elecciones de gobernador y alcalde a nivel nacional el 21 de noviembre y así poner fin a un estancamiento de 5 años en el que los principales partidos de oposición han rechazado las votaciones anteriores por falta de garantía. La participación de la oposición se considera una prueba clave para Maduro, que intenta convencer a Estados Unidos de que relaje las sanciones económicas, levantando las prohibiciones a políticos y partidos. Y yo le hago un llamado a toda la oposición que abandone la ruta extremista para abandonar la agenda intervencionista de Estados Unidos. Que le pidamos en una sola voz el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden. En una sola voz se le pida a nombre de Venezuela se levanten todas las sanciones. Que restituyamos todos los mecanismos de diálogo nacional y que preparemos una agenda electoral. Rodríguez y Blay declinaron comentar sobre las perspectivas de viajar a México la próxima semana o los detalles de las conversaciones. Se seleccionó a México porque se considera un lugar neutral para albergar el evento. Sin embargo, un portavoz de la Cancillería mexicana negó tener información al respecto. 3 intentos anteriores de llegar a un acuerdo electoral fracasaron, el más reciente en Noruega y Barbados en 2019. Pero Maduro ha dicho que está abierto a unas nuevas conversaciones. El mes pasado, el mandatario indicó que está dispuesto a sentarse a negociar en una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana para llegar a acuerdos parciales de paz, para que se levanten todas las sanciones criminales. Ya hemos prehablado una agenda compleja, difícil, y nos hemos puesto de acuerdo en las bases del arranque del diálogo. Y aspiro que en el mes de agosto, temprano, poder instalar en México, con la ayuda del gobierno de Noruega y posiblemente la participación de gobiernos del mundo, pudiera ser, lo cual contesta tu pregunta, pudiera ser la participación de gobiernos del mundo, entre ellos de Estados Unidos, poder instalar en México una mesa de diálogo, negociación, paz y reconciliación con todas las oposiciones, para ver una agenda país, una agenda de recuperación de Venezuela. No está claro si el ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, un aliado cercano del ex candidato presidencial Enrique Capriles, asistirá al diálogo. El bloque liderado por Capriles insiste que antes de iniciar la negociación, la oposición debe decidir si inscribe a candidatos. El periodo de inscripción se extiende desde el 9 hasta el 29 de agosto. Geoff Ramsay, analista de Venezuela en la oficina de Washington para América Latina, dijo que esta negociación podría diferir de rondas anteriores porque existe un entendimiento en Washington y en Caracas de que no habrá una solución de la noche a la mañana, sino una transición a largo plazo. La idea de que una presión máxima conduzca por sí misma y sin negociación a un gran avance ha sido completamente desacreditada. Afirmó que eso es muy positivo y muestra la posibilidad de construir acuerdos parciales y graduales. Guaidó ha dicho que las negociaciones deben enfocarse en un calendario electoral que incluya futuras votaciones presidenciales y legislativas y no solo la de alcaldes y gobernadores de este año. El líder opositor insiste en que su acuerdo de salvación nacional debe contemplar elecciones ampliadas y reivindica que la participación de aliados internacionales como Estados Unidos y Europa garantice el éxito del proceso. El Reino de Noruega ha sido clave para los acuerdos previos. Delegados de ese gobierno han visitado Venezuela desde enero de este año para reunirse con ambas partes políticas a fin de acercar posturas en cuanto a las fechas, plazo, sedes y agendas de las negociaciones. Fuentes partidistas y analistas consultados por un medio internacional desde entonces han dado su visto bueno a que México, conocido por su neutralidad en asuntos internacionales, esté involucrado en el proceso. Así que cualquier petición que tenga incluso la dictadura, que la lleve a la mesa. Mira, ahí están, ya lo dijo claramente Maduro. Yo creo que una negociación de micrófono no es una negociación, le resta seriedad al proceso. Así que además, como ustedes saben, ya la fase de pendulación inició de alguna manera y ahí está contemplado muy claramente cómo debe llevarse. Y por cierto no incluye sino una seria proceso de negociación que para los venezolanos queremos que termine en un acuerdo. ¿Cuántos procesos hemos pasado ya en el pasado frustrados, lamentablemente? Digo lamentablemente porque pudimos haber resuelto el conflicto hace mucho tiempo. Entonces, mira, Venezuela no solamente quiere, Venezuela necesita un acuerdo que atienda la emergencia humanitaria, que resuelva el conflicto político, que respete los derechos humanos, que atienda la situación de la Constitución en Venezuela, la reinstitucionalización.
La detención de hace 3 semanas de Freddy Guevara, político cercano a Guaidó, puso en vilo la continuidad del diálogo por parte de la oposición. El oficialismo la acusa de estar vinculado con actos de terrorismo en contra del dictador Maduro. Desde hace varios años, Maduro ha estado tratando de construirse una oposición a la medida. Lo que él quiere llevar a México es su propia oposición, que es la que ha venido acompañando en los eventos electorales que se han realizado en Venezuela y que no cuentan con respaldo ni reconocimiento de la comunidad internacional. Maduro busca unos políticos que lo reconocen como presidente, que reconocen todas las tropelías que ha realizado con legítimas y son los que quiere llevar a México, porque en la medida en los que se tiene puede tratar de presentarse ante el mundo como un demócrata que quiere diálogo. Estima que el oficialismo se adelanta un poco a los frutos del diálogo, a sabiendas de que ya se ha definido la fecha de inicio, la sede y la integración de la delegación opositora del lado de Guaidó y sus aliados partidistas. El chavismo ve que no va a ser posible un levantamiento unilateral de sanciones sin ceder nada significativo, como un cronograma de las presidenciales o las parlamentarias, o sin dar verdaderamente condiciones electorales. Se adelanta el resultado e implosiona la mesa. Un director de Politics indica que el arresto de Guevara, el intento de captura de Guaidó en su residencia en Caracas y las acusaciones oficiales de planes magnicidas contra un puñado de actores de la oposición genera mayor división entre los cuadros que detractan de Maduro. También opina que podría estar vinculados con las protestas masivas en Cuba para distraer la detención mediática sobre el gobierno de su aliado Miguel Díaz-Canel. México aceptó ser la sede para el nuevo proceso de diálogo que llevará adelante el gobierno y la oposición venezolana bajo la mediación de Noruega, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin ofrecer mayores detalles, López Obrador dijo en su conferencia matutina que aceptó que México sea la sede para el nuevo intento de diálogo que sostendrán los delegados del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que lidera Juan Guaidó. La fecha pautada por los mediadores noruegos para el inicio de las conversaciones está prevista para el 13 de agosto, pero es posible que se demore unos días dependiendo de las decisiones de la delegación del gobierno venezolano. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta y suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esa información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.